Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos hoy al webinar del Centro Clínico de Cabeza y Cuello. Es un gran gusto volverlos a tener el día de hoy, el Día Internacional del Implante Coclear, en el cual vamos a tocar este tema nuevamente. Espero que sea de su interés. Hoy tenemos excelentes panelistas y pacientes implantados que nos van a relatar su experiencia con el implante coclear. Les vamos a hacer un resumen nuevamente de todas las partes y las indicaciones y la cirugía de lo que implica el implante coclear. Y queremos también compartir varias experiencias que hemos tenido con el mismo. Así que nuevamente les doy una bienvenida a todos aquellos que se están conectando. Para iniciar, les voy a dar un poquito la agenda del día de hoy. Como primer punto, nuevamente solo recalcar que hoy es el gran día de implante coclear a nivel mundial. Hoy celebramos este gran avance tecnológico que ha permitido a muchos de nuestros pacientes que han quedado completamente sordos o han perdido por completo la audición o han nacido sin poder escuchar, sin tener este maravilloso sentido, devolverles esta oportunidad, volver a escuchar, volverlos a integrar a la sociedad, hacerlos gente, personas colaboradoras dentro de la misma, mandarlos a la universidad, al colegio, y ha sido una técnica, una invención tecnológica desarrollada durante los últimos casi ya 50 años que ha permitido esto. El día de hoy vamos a dividir el webinar en varias la agenda en este sentido. Lo primero vamos a ver una evaluación audiológica que lo va a dar la licenciada Adriana Zamora, audióloga de nuestro centro. Después vamos a hablar de las indicaciones para el implante coclear. Nos lo va a impartir la doctora Lisa Viscovich. Y finalmente vamos a hablar un poquito de la cirugía del implante coclear. Su persona se los voy a dar yo. Y por último, que es algo muy importante, tendremos la participación de varias personas, varios pacientes nuestros que han accedido, poderlos entrevistar el día de hoy y que nos van a contar un poquito de la experiencia que ha sido el tener un implante coclear, un oído electrónico y cómo eso les ha cambiado la vida desde que fueron implantados. Así que sin más decir, quiero dejarles como primer punto a Adriana Zamora, que les va a hablar de la evaluación audiológica para los pacientes con pérdidas auditivas importantes, severas, y qué se necesita hacer para considerarlos para implante coclear. Así que Adriana, te dejo la palabra y muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Un gusto compartir esta tarde pues con todos los que nos regalan su tiempo y su escucha, y obviamente un honor compartir esta plataforma con el doctor Núñez y la doctora Lisa Viscovich. Voy a compartir entonces mi presentación, una presentación que tiene el principal objetivo de la presentación es que todas las personas que nos escuchen puedan tener una idea o un plano general de lo que es toda la evaluación pediátrica que hacemos a nivel de audiología, y que aquí en el centro clínico estamos pues ansiosos de poder ofrecerles todos estos beneficios que se pueden tener para solucionar cualquier problema auditivo, y en el día o en la tarde de hoy vamos a hablar del implante coclear. Es importante pues que las personas sepan que en el campo de la salud está el especialista en audiología, que es ese profesional que está dedicado al estudio, al análisis, al seguimiento, al tratamiento, a la intervención de todo lo que tiene que ver con el análisis del sentido de la audición. Y como decía el doctor Núñez, es muy importante el sentido de la audición porque es el elemento principal para desarrollar funciones comunicativas, y así la calidad de vida de las personas se pueda aprovechar en su máximo. Por eso es muy importante evaluar la audición desde el primer momento.
Y voy a llamar la atención en esta información que nos regala la Organización Mundial de la Salud, donde aproximadamente 32 millones de niños tienen algún grado de discapacidad por pérdida auditiva. Obviamente son muchas las condiciones, las razones por las que se puede presentar esta pérdida auditiva, desde razones infecciosas, de causas relacionadas con el parto, por razones ototóxicas, en fin. Pero lo que llama la atención es que el 60% de estas pérdidas de audición en la niñez se han podido prevenir. Y es por esto que se ha recomendado que todo niño que nace sea evaluado en su sensibilidad sensorial auditiva. Y esto se hace un poco más pertinente si existe algún factor de riesgo. En general, la sugerencia es que todo niño que nace sea evaluado, pero si existe alguna condición de riesgo que pueda indicar que su sistema auditivo puede verse afectado, con mayor razón debe evaluarse, y podríamos contribuir a que esos índices de causas prevenibles o de eventos prevenibles para un daño auditivo pues no se presenten y las potencialidades de ese niño sean aún mayor. Existe la creencia de que toca esperar que la persona esté mayor o que el niño tenga 4, 5, 6 años para poder verificar su sentido del oído. Y esto tal vez se debe a que desconocemos que existe una batería audiológica muy amplia para evaluar desde el momento en que se nace. La prueba reina y la prueba más conocida es la audiometría, y al ser esta una prueba que necesita que la persona colabore, por decir así, emitiendo una respuesta de la sensación de escucha, nos hace pensar que hay que esperar que el niño tenga ciertas condiciones para poder hacerlo. Y es aquí donde quiero invitarlos a que conozcan que la batería audiológica y desde el punto pediátrico es muy amplia y se puede evaluar desde el momento en que nace el niño. Para esto existen pruebas electrofisiológicas en las cuales el niño no tiene que interactuar, pero sí se tienen que tener ciertas condiciones para que esta evaluación sea lo más objetiva posible y no detectemos falsos positivos o falsos negativos. Esas pruebas electrofisiológicas son las fotoemisiones acústicas, que evalúan el estado y funcionalidad de las células ciliadas externas, que luego en un gráfico más sencillo se los voy a explicar y no voy a entrar en detalle, pero existen varios tipos de fotoemisiones acústicas y que sería importante que supieran que se puede detectar cualquier anomalía o presencia o ausencia de estas fotoemisiones. Otra prueba electrofisiológica que es muy importante y que nos da elementos diagnósticos y que nos evalúa cómo está la transmisión de ese estímulo sonoro a través de toda la vía auditiva son los potenciales evocados auditivos, de los cuales también hay diferentes tipos que nos brindan información diferente. En este gráfico, para que todas las personas que nos escuchan lo puedan entender de una manera más sencilla, vemos cómo está la audición, que es percibida de manera binaural. Cada uno de nuestros oídos o de nuestras orejas es un receptor de todos los estímulos sonoros que están a nuestro alrededor. Y ese estímulo sonoro va a atravesar todo nuestro oído, toda nuestra anatomía del oído, hasta llegar al centro cerebral, que va a identificar o a dilucidar esa información sonora que nos llega o que atraviesa todo el sentido de nuestra audición. Y para evaluar cómo se da ese recorrido, tenemos diferentes pruebas, desde la otoscopia, que nos va a evaluar cómo está ese estado externo de todo el oído, la oreja y el conducto auditivo, la timpanometría, que nos va a dar una información muy valiosa del estado y funcionalidad del oído medio, la audiometría, que nos va a informar de la sensibilidad auditiva, de cómo se está percibiendo el sonido, y ahí progresivamente la logoaudiometría, los potenciales evocados y las autoemisiones, cada uno va a ir proyectándose hasta poder dilucidar cómo está el estado y funcionalidad del oído y de la audición. El objetivo de esto es que todos entendamos que el estado del oído y la audición lo podemos evaluar y lo podemos determinar desde niveles tempranos en la infancia. Si tenemos claro cómo está
ese estado del oído y de la audición, vamos a poder ofrecer, en el caso de detectar alguna alteración, algún tipo, grado o característica de la pérdida auditiva, la mejor manera de compensarla, solucionarla o las alternativas de manejo para que nunca la audición o la pérdida auditiva sea una barrera para el desarrollo comunicativo y aprendizaje de los niños. Por esto les quiero decir que las pruebas en los niños son sencillas, son rápidas, son mínimamente invasivas, nos dan una información valiosa y los protocolos que se han diseñado en diferentes instituciones y los grupos de estudio, se tiene claramente el proceso que se debe seguir para hacer la detección temprana de la pérdida auditiva y considerar, si es el caso, la realización de un implante coclear que le va a devolver a ese niño con determinadas características de pérdida auditiva la posibilidad de hacer un desarrollo auditivo normal. Así que les dejo esta frase que es muy importante porque todo lo bueno empieza sin barreras y la audición no puede ser una de ellas. Así que estamos llamados a evaluar a nuestros niños, a evaluarnos todo, a saber cómo está nuestro oído y aprovechar que en el próximo mes de marzo se celebra el Día Internacional del Cuidado del Oído y de la Audición para que todos evaluemos nuestra audición. Así que quedo atenta a cualquier pregunta o duda y a invitarlos a que nos contacten por nuestro PBX, por todas nuestras plataformas y redes sociales del Centro Clínico Cabeza y Cuello. Ahí está anotado el número de WhatsApp donde nos pueden conseguir y nuestra ubicación. Así que para mí ha sido un placer acompañarlos. Espero haber logrado el objetivo de invitarlos a prestar atención al sentido de nuestro oído, a evaluarlo y a determinar cómo está nuestra sensibilidad auditiva. Le doy paso ahora a la doctora Lisa Viscovich, quien va a continuar con la exposición específicamente en el tema del implante coclear, una de las alternativas en ayudas auditivas. Buenas tardes, solo me conecto y ahorita comenzamos. Ok. ¿Sí me escuchan? Sí, Lisa, sí. Ok. Bueno, les voy a platicar un poquito sobre quiénes son candidatos para poderse colocar un implante coclear, ¿verdad? Yo creo que esto es un tema muy interesante y ha ido evolucionando a lo largo de los años, especialmente en los últimos 10 años. Inicialmente y en la indicación que todos los especialistas están de acuerdo, pues ha sido siempre la sordera profunda bilateral. Aquí realmente no ha habido nunca mucha duda sobre la indicación de colocación de implantes cocleares, ¿verdad? Pero como digo, en los últimos 10 años estas indicaciones se han ampliado muchísimo porque se ha visto a lo largo del tiempo de los beneficios que pueden tener los pacientes indicados, ¿verdad? Al colocarse un implante. Entonces vamos a revisar estas nuevas indicaciones y, o sea, se ha ampliado tanto que ahora ya hasta tenemos una clasificación. Antes eran pacientes con sordera profunda bilateral, ahora ya los podemos clasificar, el tipo de paciente, lo podemos clasificar por la edad, ¿verdad? Entre niños y adultos, o lo podemos clasificar por las características de la pérdida auditiva. Y entre las características, pues hablamos de pacientes que tienen hipoacusia bilateral severa o profunda, que hoy por hoy la indicación sería colocarle un implante en los dos oídos a estos pacientes, las hipoacusias asimétricas, en lo que se va a utilizar lo que es la estimulación bimodal, y vamos a hablar un poquito de esto después,
las sorderas unilaterales, ¿verdad? Que solo hay un oído con sordera y el otro únicamente tiene una hipoacusia leve o es normal la audición. Las hipoacusias de leves a profundas, que quiere decir de que en el propio oído hay una diferencia dependiendo de las frecuencias que están afectadas, y aquí se utilizaría lo que es la estimulación electroacústica híbrida, y vamos a hablar un poquito de esto. Y incluso también lo podemos clasificar por la etiología de la hipoacusia, ¿verdad? Hay casos especiales como lo que serían pacientes con meningitis bacterianas, hay algún tipo de meningitis que nos puede afectar mucho la audición, las fracturas del hueso temporal, golpes en la cabeza, las enfermedades autoinmunes o las laberintitis autógenas. Entonces vamos a hablar un poquito de cada grupo y al final, pues cuando termine la presentación, si hay preguntas todavía al respecto, pues con muchísimo gusto. En niños, pues realmente está indicado el implante coclear arriba de los 6 meses de edad. Se dice los 6 meses porque antes de los 6 meses se requiere de mucha experiencia y de mucha habilidad para poder diagnosticar sorderas en esa edad tan precoz. Entonces, por lo general se habla de colocación de implante coclear por encima de los 6 meses de edad. ¿En quiénes, verdad? Pacientes que tienen hipoacusias neurosensoriales severas o profundas, ¿verdad? Eso ya lo tenemos claro. También pacientes que tienen ausencia o limitado progreso del habla con el uso de audífonos. O sea, son pacientes que tienen audífonos, pero en el desarrollo del habla no están logrando los objetivos esperados, ¿verdad? La hipoacusia de los pacientes puede ser prelocutiva, perilocutiva o poslocutiva. Eso quiere decir de que el momento en que aparece la hipoacusia puede ser antes de que el paciente aprenda a hablar o mientras está en ese proceso de aprendizaje, o alguien que ya aprendió a hablar, ¿verdad? Y perdió su audición ya un poquito mayor. ¿Qué otra indicación, verdad? Tener un estudio de resonancia y tomografía que confirmen la viabilidad de la inserción de los electrodos y que haya una presencia del nervio coclear. Esto quiere decir que tenemos que tener espacio donde colocar el electrodo dentro de la cóclea, ¿verdad? Y que tiene que haber un nervio coclear, o sea que hay casos muy raros en que la cóclea está bien, pero tenemos una agenesia o una ausencia del nervio coclear, que es como lo que sigue o la carretera que va hacia el cerebro. Entonces, si no hay presencia de ese nervio, el implante coclear no se debe colocar, ¿verdad? También es importante que pues hayan unas apropiadas expectativas y un adecuado soporte familiar en el caso de los niños, ¿verdad? Y que no haya contraindicaciones médicas para que el paciente pueda ser sometido a una cirugía. En adultos, las indicaciones, pues otra vez, sería una hipoacusia neurosensorial severa a profunda. En estos casos, pues normalmente las hipoacusias van a ser poslocutivas en la mayoría de casos, pero también ya se incluyen ahora las hipoacusias prelocutivas con una indicación de colocación de implante en ambos oídos, ¿verdad? Ausencia o limitado beneficio funcional con el uso de los audífonos, ¿verdad? Lo vemos especialmente en los pacientes mayores, ¿verdad? Que tienen sus audífonos, hipoacusias importantes, pero no logran una adecuada comprensión de la audición. Y aquí ya regresamos a lo mismo, estudios de resonancia y tomografía que confirmen que hay espacio en la cóclea donde colocar esos electrodos y que haya una presencia del nervio coclear. Igualmente, pues las expectativas apropiadas, eso es algo muy individual, de caso a caso, y se debe platicar con el paciente, ¿verdad? Puede esperar después de la colocación de un implante coclear, y otra vez que no hayan contraindicaciones médicas para una colocación, o sea, para someter al paciente a una anestesia y a una cirugía. Aquí es interesante el adulto mayor, hago como un pequeño énfasis en lo que es el adulto mayor, porque muchas veces nos olvidamos de nuestros adultos mayores y la verdad que hay el grupo de mayor pérdida auditiva tiende a ser el adulto mayor, ¿verdad? El adulto mayor que por la razón que sea, muchas veces por genética o por infección o por otra, pierden la capacidad de
de escuchar adecuadamente, ¿verdad? Y este es un grupo importante de pacientes que también se ven beneficiados de un posible implante coclear, ¿verdad? Hoy por hoy ya no existe una edad límite que desaconseje la colocación del implante coclear, ¿verdad? O sea, si el paciente es sano y no hay una contraindicación médica, no hay una limitación de por qué no se debería de colocar un implante coclear en personas de la tercera edad. Y hay estudios recientes, ¿verdad?, que han demostrado que los implantes cocleares consiguen una mejora significativa del estado cognitivo general del adulto mayor. Eso quiere decir mejora la memoria, la atención y el lenguaje, ¿verdad? En pacientes mayores de 55 años. Y en este estudio pues se hizo a lo largo de un año y esos fueron los resultados que se vieron. Ahora vamos a hablar un poquito ya no por edad, ¿verdad? Sino que vamos a cambiar ya dependiendo del tipo de pérdida auditiva que pueda presentar el paciente. Y vamos a hablar de primero de hipoacusia bilateral de grado severo profundo, ¿verdad? La indicación o lo ideal sería colocar un implante en los dos oídos. Obviamente, pues esto depende de muchos de estas guías se hacen en lugares en donde la salud pública tiene la posibilidad de proveer estos implantes cocleares a los pacientes. Entonces, en donde eso es una posibilidad, lo ideal y lo que se está haciendo ahora es colocando un implante en los dos oídos. Muchas veces, si es edad pediátrica, de manera simultánea, o sea que en el mismo acto quirúrgico se colocan los dos implantes. Y pues si no hay posibilidad se puede hacer de manera sincrónica, y en adultos sí se recomienda que sea un poco más sincrónica, ¿verdad? Por lo menos un año de uso de implante coclear en un oído y después considerar colocarlo en el oído contralateral. ¿Qué ventajas tiene de poner dos implantes cocleares? Primero, la localización del sonido y la mejor comprensión en el ruido, ¿verdad? Y siempre hay que tomar en cuenta, como les digo, todos los casos son individuales, pero hay que tomar especial consideración en grupos, por ejemplo, que la pérdida auditiva esté asociada a un déficit visual, ¿verdad? Y también en casos especiales, ¿verdad?, que tengan riesgo de obliteración laberíntica. Esto quiere decir que hay algunas enfermedades que pueden producir una osificación del interior de la cóclea. Normalmente la cóclea adentro, ¿verdad?, tiene dos diferentes tipos de líquidos. Es un espacio, ¿verdad?, viable donde puede caber el electrodo adentro, pero hay ciertas enfermedades como lo podría ser una fractura, ¿verdad? Por ejemplo, del hueso temporal, que es el hueso que contiene el oído, o algunos tipos de meningitis, dependiendo de la etiología de la meningitis, que pueden producir que esta cóclea se osifique. Y también las laberintitis otógenas, una complicación no es frecuente de una otitis media aguda, es que la infección se pase hacia el oído interno y pueda producir una osificación como una complicación de esta infección. Pasamos a otro grupo de pérdidas auditivas. Estas serían las hipoacusias asimétricas. Esto quiere decir de que hay un oído así y otro así, ¿verdad? Y aquí lo que se estaría usando sería lo que se le llama una estimulación bimodal, ¿verdad? O sea, hablando con términos un poquito más técnicos, serían hipoacusias neurosensoriales severo profundas en un oído y moderadas a severas en el oído contralateral. Entonces, a lo que nos referimos con estimulación bimodal es que el paciente va a utilizar un implante coclear en el oído que tenga peor rendimiento y un audífono convencional en el oído que esté menos afectado. Es importante mencionar en estas hipoacusias asimétricas de que hay ya bastantes estudios en donde se puede demostrar que en la comprensión del lenguaje en silencio y en ruido es mejor cuando se coloca el implante y un audífono, y si lo comparamos con alguien que solo tiene audífonos o un paciente que solo tiene un implante coclear. ¿Okay? Entonces, la estimulación bimodal va a tener mejores resultados en estos pacientes con este tipo de pérdida auditiva.
sorderas unilaterales, esto también es muy interesante porque es una indicación pues en pediatría emergente y en la edad adulta pues ya está bastante bien establecida. Un paciente que tiene un oído sano o con una pérdida leve, ¿verdad? Y un oído con una sordera, ¿verdad? Entonces, ¿qué indicación, verdad? Vamos a hablar principalmente en el adulto, ¿verdad? Muchas veces las pérdidas auditivas unilaterales, en la mayoría de veces, no siempre, pero muchas veces va acompañado de tinnitus. El tinnitus es un ruido que se está produciendo, que produce el propio paciente, ¿verdad? Entonces, si esa hipoacusia está acompañada de tinnitus, tenemos también ya bastantes estudios que demuestran que los pacientes, aparte de mejorar la audición o de poder escuchar otra vez en ese oído, van a tener un alivio también del tinnitus, ¿verdad? Se recomienda, sin embargo, pues también se puede poner en pacientes que no tengan tinnitus asociado, aunque como repito, es más frecuente que sí exista ese tinnitus también en el oído, ¿verdad? Usualmente si se está pensando en el paciente con tinnitus, pues se puede considerar en pacientes que ya tienen un tinnitus establecido, y eso a qué nos referimos, que lleve más de un año de evolución y que no haya tenido mejoría tras terapia de reentrenamiento del tinnitus, ¿verdad? Existen escalas de severidad del tinnitus, una de ellas es el Tinnitus Handicap Index, ¿verdad? Y eso pues se recomienda cuando está por arriba la puntuación de 58 y pues hay estudios que evidencian que hay mejoría respecto a la percepción y la tolerancia del acúfeno, ¿verdad? Entonces estas son indicaciones nuevas y muy interesantes, ¿verdad? La sordera unilateral en niños, ¿verdad? Es una indicación emergente, ¿verdad? Y se tiene que considerar especialmente si puede estar o está asociado a déficits visuales, ¿verdad? O en casos de fragilidad del oído normal, ¿verdad? Hay condiciones con las que nacen algunos pacientes, como por ejemplo podría ser la dilatación del acueducto vestibular, que esto nos va a llevar a una hipoacusia progresiva. Entonces, si estas dilataciones del acueducto pueden ser de un oído, pueden ser de dos oídos, pero si nosotros sabemos que este paciente eventualmente va a tener una pérdida auditiva en un oído, pues esto podría ser una condición que puede considerar la colocación de un implante coclear en ese oído, ¿verdad? Y hay otras condiciones del oído medio, ¿verdad? Como infecciones crónicas del oído medio, una cosa que se llama el colesteatoma, que si no se trata a tiempo puede producir pérdidas auditivas. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con una sordera en un oído y vemos que en el otro oído tiene un problema de un colesteatoma, por ejemplo, este oído sordo, pues sería una indicación, ¿verdad?, potencial de colocación de implante coclear. Las hipoacusias leves a profundas, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de lo que sería la estimulación electroacústica o híbrida. Este tipo de sordera no es solo, ¿verdad? Si no tengo una de una audiometría, pero estos pacientes usualmente lo que tienen es una pérdida severa en lo que sería en las frecuencias agudas, ¿verdad? Y leve, ¿verdad? En lo que sería en los 500 hercios o las frecuencias graves, ¿verdad? Entonces, esto es un aparato especial con un electrodo especial del implante coclear que nos va a permitir conservar estas frecuencias graves, ¿verdad? Que no necesitan de un estímulo eléctrico del implante coclear y sí nos va a permitir estimular la parte de la cóclea de las frecuencias agudas, que son donde está la pérdida auditiva severa, y se va a estimular estas frecuencias graves con un audífono, ¿verdad? De manera simultánea. Y de último, vamos a hablar un poquito ya para terminar esta parte de la presentación de la etiología de la pérdida auditiva, de la causa de la pérdida auditiva, ¿verdad? Entonces ya mencioné algunas, ¿verdad? Pero hay algunos casos especiales, ¿verdad? Que se tienen que considerar con detalle, ¿verdad? La indicación de la implantación, ¿verdad? Especialmente cuando estamos hablando de los factores de implicación pronóstica, o sea, que qué puede pasar con este paciente a largo plazo, ¿verdad? Por ejemplo, las alteraciones genéticas o adquiridas que dan lugar a malformaciones del oído interno, ¿verdad?
hay pacientes que nacen con alteraciones genéticas, ¿verdad? Voy a mencionar alguna, lo que sea el síndrome de Usher. Pacientes con síndrome de Usher van a tener una pérdida auditiva progresiva, ¿verdad? Asociado a pérdidas visuales. Entonces, estos pacientes, pues hay que tener consideraciones especiales para colocación de implante coclear, ¿verdad? Y vuelvo a repetir los casos de meningitis bacterianas, porque muchas veces no se hacen evaluaciones auditivas en estos pacientes y la meningitis bacteriana que produce pérdida auditiva es una indicación urgente de colocación de implante coclear. Una diferencia entre emergencia y urgencia. La emergencia es algo que nos va a poner en peligro la vida y esto no es una indicación de emergencia, sino que es una indicación de urgencia de colocación de implante coclear, que quiere decir que si no se hace en un periodo de tiempo una ventana adecuada, este paciente va a poder tener secuelas que luego no vamos a poder remediar, ¿verdad? Las enfermedades autoinmunes, existen enfermedades autoinmunes que van a tener efectos muy importantes sobre la audición, entonces estos casos también deberían de ser evaluados y ver si hay un potencial de uso de implante coclear en estos pacientes. Y vuelvo a repetir lo de la laberintitis otógenas, ¿verdad? Tenemos pacientes que tienen una otitis media aguda, pierden audición, ¿verdad? Y bueno, y decimos, bueno, se perdió, pero, ¿verdad? Ahora con estas nuevas ampliaciones en la colocación de implante coclear, pues podemos considerar también estos pacientes y evaluar si son buenos candidatos para un implante coclear. Muchas gracias. Al final vamos a hacer un poco de preguntas y le dejo la palabra al doctor Michel Nuyens para la siguiente parte de la presentación. Muchas gracias, Lisa y Adriana. Excelentes presentaciones. Finalmente vamos a hablar un poquito de la cirugía y los temas que se han tocado. Para empezar, un poquito del recordatorio. Ya lo habló Adriana. Creo que es importante que mencionemos que nuevamente hoy es el Día Internacional del Implante Coclear, pero por el otro lado, el 3 próximo marzo se ha considerado el Día Internacional Mundial de la Audición, que es un día también importante, y la Organización Mundial de la Salud, no solo dedicándose a un montón de otros problemas, ahorita ha hecho mucho énfasis en lo que la pérdida auditiva en la sociedad representa y cuánto podría costar esto si no se trata. Estamos hablando tanto de las pérdidas no tan severas en la cual se puede adaptar un aparato, un audífono normal, y no digamos también los pacientes que requieren de un implante coclear en las pérdidas severas. Se ha calculado aproximadamente que se gasta la sociedad 750 mil millones de dólares para poder rehabilitar y tratar todos los pacientes que tienen pérdida auditiva, así que no es una causa de menospreciarla. Por el otro lado, también tenemos que entender para nosotros y nuestros seres queridos y pacientes, amigos, es bien difícil. A veces hay mucha poca tolerancia y comprensión a esta pérdida, a este déficit, porque obviamente es un defecto que no se mira, ¿de acuerdo? Entonces, a veces la comprensión de nuestra gente de alrededor es poco tolerable porque a veces no entienden que un paciente tiene pérdida auditiva y todos estos problemas. Por otro lado, también ya hay varios estudios que demuestran que la costo-eficiencia o costo-eficacia de tratar las pérdidas auditivas tempranamente ahorra un montón de dinero, integran a los pacientes con pérdida auditiva a la sociedad, a la universidad y a los futuros trabajos, y eso reduce un montón los costos a futuro. Así que es importantísimo decir que prevenir la pérdida de audición mediante protección o sonidos fuertes, obviamente en protección laboral,
y la detección temprana de infecciones es muy importante. Detectar precozmente la pérdida auditiva vía lo que Adriana presentó, el tamizaje en recién nacidos, en los niños de edad escolar, obviamente para el desarrollo del lenguaje y todo, y en adultos de más de 50 años, porque aquí obviamente empieza a aparecer la pérdida auditiva de la edad. Proporcionar servicios de rehabilitación, y tanto en implante coclear como en audífonos, y por el costo, la idea es con el futuro, la mayor cantidad de pacientes implantados, aumentar el acceso a todos los pacientes que tengan estas condiciones para poderlos implantar. La doctora Viscovich habló de esto, que es muy importante. A veces pensamos que solo perder la audición, pues tal vez no escucha o no interpreta o no entiende lo que se le está diciendo al paciente, pero va mucho más allá de lo que uno piensa. Y una deficiencia auditiva no detectada tempranamente eh, afecta y ya ha demostrado el desarrollo intelectual, obviamente, el desempeño académico, tanto en los colegios, obviamente, y las universidades. Obviamente a estos pacientes les cuesta, hay que identificarlos y hay que ayudarlos. El desarrollo socioafectivo, muchos de estos pacientes se aíslan porque no comprenden y ya no quieren participar en eventos sociales, tanto familiares como en otras circunstancias. Y se tocó muy bien la evidencia cada vez mayor del paciente de la tercera edad con pérdidas auditivas importantes, que si no se implantan o no se adaptan, estos pacientes tienen un desarrollo temprano de demencia, ya que la estimulación auditiva es sumamente importante. Y el impedimento de dificultad de la elaboración de un lenguaje propio, obviamente en aquellos pacientes que nunca desarrollaron o tuvieron la oportunidad de escuchar. Entonces, ¿qué hacemos después de que, como la doctora Viscovich mencionó, Adriana ya les hizo la audiometría, ya hicimos el tamizaje, las autoemisiones, ya sabemos que el paciente tiene una sordera profunda, ya vimos que las indicaciones están correctas. Lo que procedemos a hacer es siempre, después de evaluar el paciente, obviamente, hacer imágenes. Imágenes son importantes porque nos dan una buena idea de todo lo que necesitamos ver para ver si el paciente es un candidato para la implantación. En estas imágenes pueden ver el caracol, el área del nervio del oído, el área del equilibrio, los huesecitos y lo que se llama la mastoides, que son las celdas que están detrás de la oreja. Y con esto nosotros nos podemos orientar muy bien para poder determinar si el paciente es un candidato adecuado o qué electrodo utilizar para poderlos implantar. También se tocó la importancia de los pacientes que tuvieron meningitis y la urgencia que estos pacientes tienen, porque la meningitis lamentablemente afecta muchas veces la audición y muchos de estos pacientes quedan sordos post-meningitis. Pudieron haber tenido una audición completamente normal y luego perderla casi completamente o totalmente. Y como pueden ver en esta imagen, aquí es fácil verlo, este es un oído relativamente normal, la sombra gris me da la indicación de que este caracol está permeable, o sea que está abierto, hay un tubo, hay un túnel. En cambio, en este lado se ve blanco. Esto es lo que ocurre con meningitis, o sea, hay una osificación, se acumula hueso dentro del oído y se tapa por completo. Y luego en estas circunstancias es muy complicado poder meter un electrodo para efectuar la estimulación eléctrica. Yo lo llamo la era biónica y realmente ha sido impresionante toda la tecnología que estamos viendo, no solo en la parte de oído, sino además en otras ramas, como por ejemplo las prótesis de mano, que ahora actualmente son robóticas, se conectan a nervios del brazo e incluso ya tienen sensores para temperatura, como esta mano que pueden ver, que ya no son ficticias, son reales y que cada vez se tendrán
mejores resultados en la adaptación y la integración muscular y neurológica. Y el implante que también van a oír mucho, que ya viene y está bastante avanzado también, es el implante para la ceguera y devolverle la visión a muchos de los pacientes que han perdido este maravilloso sentido. Regresando al tema de nosotros, así se mirará el implante del ojo para volver a ver imágenes. Eso ya está bastante avanzado. Y regresando al tema, pues nosotros vamos a verlo aparte del implante coclear. En la historia de Guatemala, en el año 1999, se forma un grupo coclear, el cual debe ser un grupo multidisciplinario para poder atender las necesidades de todos los pacientes con este tipo de problemas. Y se necesita un equipo para poderlos atender, porque no solo la parte quirúrgica es una parte pequeña de lo que se requiere, pero además se necesita de rehabilitación, psicología, evaluación genética, etcétera, etcétera, para poder determinar la mejor forma de rehabilitar a los pacientes. El doctor Carlos Castellanos, fundador, un otorrino muy importante en nuestro país, y quien con la iniciativa y la inquietud finalmente en el año 2000, cabal en el nuevo siglo, él logra implantar el primer paciente en Guatemala y desde entonces es una historia no solo dentro de nosotros, sino de otros grupos que han implantado varios pacientes en nuestro país. Nuestro grupo ha realizado más de 100 implantes. Ya tenemos 5 pacientes con implante bilateral, lo que refirió la doctora Viscovich. Obviamente este es un tema de costo y es sumamente un gran sacrificio en Guatemala por todas las limitantes de apoyo financiero que hay. Y es una cirugía realmente de complicación baja con excelentes resultados. Entonces, ¿en qué consta el implante coclear? Voy a tratar de explicar sus componentes y en qué consiste. Hay 2 partes. La primera parte es una parte externa que pueden ver aquí, que es como un audífono que tiene un cable exterior a una parte que es el magneto que hace que se una a la parte que ponemos debajo de la piel y dentro del caracol para poder estimular el oído interno y así hacer escuchar. Así se ve la parte interna, lo que nosotros los cirujanos colocamos, y este electrodo que ven aquí, que tiene aproximadamente de 0.8 a 1 milímetros, es lo que conectamos y colocamos dentro del caracol para poder estimular directamente al nervio acústico. Ahí más adelante les voy a enseñar un video explicativo. Regresando un poquito, Lisa, la doctora Viscovich habló un poco de las indicaciones híbridas. Aquí está un poquito la tabla. Antes solo se consideraba la implantación cuando la pérdida de audición. Este es un audiograma donde ustedes ven las frecuencias aquí arriba y aquí los decibeles que se requieren. Y cuando los pacientes estaban en esta área, pues obviamente era un implante. Y con el futuro se fue viendo que se podía también ayudar a los pacientes que están en la zona roja, que es lo que se llama implante híbrido, que tiene tanto una estimulación acústica como también eléctrica. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos en la cirugía? Que también, obviamente, esto le preocupa a veces a muchos padres o adultos, obviamente, e incluso en niños sordos que nacen sordos, la edad que deberíamos estar implantando debería estar entre 10 meses a 14 meses. Por otras razones, en Guatemala también la implantación es un poco más tardía, pero si lo logramos en los primeros 3 años de vida, estamos bastante bien. Con esto quiero decir que un implante coclear es una cirugía tan segura que un bebé de 10 meses puede ser implantado sin ningún problema, siempre y cuando pues, no tenga otras causas médicas asociadas.
La implantación aquí se hace detrás de la oreja y lo que tenemos que hacer es levantar un pequeño colgajo de piel. Cada vez se han hecho más pequeñas las incisiones porque los implantes cada vez son más prácticos de instalar. Y luego este hueso que ven acá, que se llama la famosa mastoides, que es como un panal de abejas, es lo que abrimos aquí con unos instrumentos especiales hasta tener un acceso, que es este, que detrás de la oreja podamos entrar a identificar el caracol. ¿Cómo lo identificamos? Haciendo un paso más que se llama timpanostomía posterior, que por detrás del conducto de la pared del oído vamos a entrar y buscar esta pequeña ventanita que ven acá, que es el caracol per se, y en esta ventanita es donde ahora actualmente colocamos la mayoría de los electrodos, y si hay un problema, pues hacemos una cocleostomía, que es un oído artificial donde también podemos meter, como ven aquí, el electrodo dentro del caracol. Aquí pues un video de cómo introducir el electrodo, lo voy a adelantar por cuestiones de tiempo, pero una vez está ya limpio todo el área, aquí tienen el electrodo, ven lo delgado que es. Aquí tenemos unas marcas que utilizamos para orientarnos. Toda esta distancia está medido. Sabemos cuánto mide generalmente el caracol y cuánto podemos meter el electrodo. Y una vez sepamos eso, procedemos a meter el electrodo dentro de esa ventanita que les enseñé anteriormente para poder tener una estimulación directa del nervio de la cóclea. Entonces, así poco a poco y bajo el microscopio, porque obviamente estamos hablando de milímetros, vamos metiendo el electrodo hasta introducirlo dentro del caracol. Lo ideal es obviamente que podamos meter completamente el electrodo, porque entre más tengamos los electrodos dentro del caracol, mejor estimulación vamos a tener. Y como ven, aquí está la marca, totalmente el electrodo lo hemos podido lograr meter hasta adentro. Me voy a salir un poquito de esto porque creo que un video explicativo nos puede ayudar un montón a ver esto es una de las marcas de implante coclear que utilizamos. Les voy a hacer un poquito de referencia a lo que me refiero. Aquí lo vamos a ver. Entonces, como habíamos hablado, esta parte, la parte externa e interna de un implante, aquí tenemos pues, a un paciente en la cual que ha tenido una pérdida de audición, están afectadas generalmente las células del caracol y por lo tanto vamos a utilizar un audífono externo que se va a adaptar a la parte interna, que es la que la que vimos, implantamos, y esto vamos a colocar este electrodo dentro del caracol y queremos llegar lo más adentro posible, porque si logramos eso, vamos a lograr una estimulación eléctrica de todo el área y que eso nos va a permitir. Las frecuencias bajas están en esta área, como ven, y las frecuencias altas en esta área, pues sabemos que el caracol tiene varias. La estimulación eléctrica obviamente se va a llevar por el nervio y después va a tener la sensación auditiva. Estas son las células normales, que son las que lamentablemente se pierden en muchos de los pacientes y que ya no existen para generar audición. Como ya no están, la idea del implante coclear es poder estimular directamente el nervio, ¿de acuerdo? Sin necesidad de tener eso. Entonces, la unidad va a estimular eléctricamente las distintas áreas del caracol y con eso el paciente va a escuchar.
Todo esto se hace en el procesador externo. Aquí el procesador está captando el sonido y después de una forma lo pasa a impulsos eléctricos por un magneto lo va a pasar a la parte interna y eso va a estimular el oído, como pueden ver. Entonces, esto es un poquito más gráfico para poder entender la función del implante. Voy a regresar nuevamente a la otra presentación. Eh, entonces, aquí, sí, vamos acá, vamos a ver. Perdón, aquí solo les quería enseñar una foto. La cirugía se hace ambulatorio, no hay ningún problema. Realmente estos pacientes se recuperan rápido. Este es Emilio, que acabamos de implantar hace unos meses. Aquí nos está saludando después del implante coclear, que duró un par de horas y que ese mismo día, como lo pueden ver, se va totalmente a su casa sin ningún problema. Esta es una radiografía que hacemos después del implante coclear, que la idea es poder determinar en dónde está colocado el electrodo y con eso determinar y confirmar que el electrodo está dentro del caracol. Este año no podemos hacer unas actividades muy lindas que organiza CEDAF, que es el compartir con todos los pacientes con implante que se hace en este mismo día, pero lamentablemente hoy no lo podemos hacer. Esperemos que una vez pase esta pandemia podamos retomar estas lindas actividades que hemos hecho en otros años. Entonces, finalmente, después de enseñarles todo esto, quiero agradecer de antemano la participación de 3 pacientes estrellas que tenemos, que hemos implantado durante estos años. Abby es una paciente que conocemos, es una niña espectacular. Les cuento un poquito de Abby. Abby ya tiene casi los 11 años, nació en el 2010 y la conocimos al año de vida porque los papás habían notado obviamente que no había desarrollo del lenguaje y por lo que le hicimos las pruebas auditivas para determinar cómo estaba y, la implantamos en el 2011. Desde entonces Abby ha estado implantada y ahorita vamos a hacer una entrevista en vivo con ella. Solo me voy a salir de aquí. Vamos a ver si tengo a Abby por ahí, a ver si se conecta. Y con eso platicamos un poquito con Abby para que vean ustedes. Abby, ¿estás por ahí? Hola. Hola, Abby, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Ah, qué bueno verte. Pues mira, aquí vas a estar famosa. Aquí te están viendo bastante gente, ¿oíste? Mira, contanos un poquito cómo te ha ido, qué te ha ayudado el implante a ti. Contanos, ¿qué te ha permitido el implante? Disculpe que dijo que no le escuché. No, no te preocupes. ¿Qué opinas del implante? ¿Con el implante has ido al colegio? Sí. ¿Te ha permitido ir? Ajá. Contame un poquito. De manera virtual. Ajá. ¿Y antes ibas al colegio o no? Sí. ¿Y ahora vas al colegio normal? Sí. Y contales aquí a todos qué te gusta hacer. ¿Tocas el piano? Me gusta patinar. ¿Y qué más? ¿La música? Sí. El Y, piano. y el piano. Ajá. ¿Y
Y contame, ¿puedes ir a las clases normales? Sí, ¿Y desde cuándo tenés el implante? ¿Desde qué edad? desde hace un año y medio. Desde que tenía un año y medio, disculpe. Sí, muy bien. Y de eso, o sea que estás contenta con el implante. Sí. Hola, Abby, ¿cómo estás? Hola. ¿Nos Ya vi que puedes ahí está ver o Lisa. solo nos estás escuchando? ¿Bien? Sí. ¿Nos estás viendo también o solo nos estás escuchando? ¿Qué dice Abby? ¿Nos ves? Lo que estoy escuchando. Ah, Solo va. estás escuchando, nos estás viendo. Ah, bueno. Mira, Abby, enséñanos tu implante, enséñanoslo. Ajá, muy bien. Ahí está, perfecto. Muchas gracias, Abby. Pues muchas gracias, Abby. Te agradezco mucho que hayas participado, ¿viste? Y Mandamos un beso. Por la oportunidad. No, gracias a ti por estar aquí. ¿De Adiós, princesa. acuerdo? Dios, princesa. A continuación, les presento a María Alejandra. María Alejandra también es una paciente que cuando tuvimos el privilegio de conocer hace varios años, la conocimos en el 2007. Actualmente tiene la módica cantidad de 34 años, la conocimos a sus 21 años con una pérdida auditiva progresiva. Tuve el gran gusto de conocer a la familia, su mamá nos trajo a María Alejandra a nosotros. Como fue empeorando su audición con los años, decidimos al final implantarla y la implantamos finalmente en el 2008. Actualmente está felizmente casada. Quiero decirles que gracias que se apuntó María Alejandra porque en un par de días va a ser madre nuevamente de un segundo hijo. Así que le doy la más cordial bienvenida a María Alejandra, a ver cómo está. María Alejandra. Ahí está. Hola, Hola María Alejandra, ¿cómo estás? bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? Bien, gracias por participar hoy, ¿la viste? No, gracias a ustedes por tomarme en cuenta. Feliz día del implante. Contanos un poquito cómo perdiste tu audición y cómo te ha ido tu experiencia con el implante. La verdad que mi experiencia, perdón, empecé con un meningitis al año y medio. Tuve una pérdida auditiva en los dos oídos, el 75% en el izquierdo y el 50% en el derecho. Con los años he usado aparatos normales, auditivos, y así fue toda mi infancia, hasta en el 2007 que empecé a notar que ya no escuchaba cada vez más, sino que era cada vez menos y menos y menos, y era raro, y iba a que me hicieran audiometría para saber qué era lo que me pasaba. Y realmente pues fue duro que me dijeran que ya había perdido toda la audición. Entonces tuve el honor de conocer al doctor Núñez para, para ver qué podíamos hacer, y la única opción era implantarme y era hacerlo rápido antes de que la, creo que la cóclea, no, el caracol se calcificara o algo así. Y tuvimos el honor de implantarme en el 2008, en febrero, en manos del doctor Núñez. Y para mí es una experiencia increíble. O sea, era escuchar muchas cosas que tal vez con los aparatos no se escuchaban. El escuchar mi voz tan diferente, el escuchar la voz de mi familia, escuchar muchas cosas es, y hubiera, ahora pienso yo, me hubiera implantado muchísimo antes cuando estaba en colegio o algo, hubiera escuchado 1000 veces mejor, pero la verdad que ahorita sí ha sido una experiencia que gracias al implante mi vida cambió.
ahora ya puedo escuchar a mis hijos, además a mi hija que viene en camino también, a mi esposo. Ya no tengo miedo, ya no le tengo miedo a preguntar, porque antes era como que volteaba a ver quién me ayudara para que me dijeran lo que decía, porque me costaba entender. Pero la verdad que ha sido una experiencia increíble y las personas que todavía dudan, no lo duden, háganlo, la vida les va a cambiar. Muchas gracias, Alejandra. Yo creo que también como madre ahorita que puedas escuchar a tus hijos, a tu familia, ha sido algo muy lindo, ¿no? Sí, Y, demasiado lindo. y te ha Esa era la permitido, pregunta de la doctora Patricia Castellanos, que cómo sería tu vida de mamá sin un implante. Hubiera sido más difícil. La verdad, creo que sí. Lo pobre, digo yo, pobre, porque mi esposo te tiene que levantar de madrugada para despertarme, que está llorando el bebé, porque yo no duermo con el implante. Eso sí es lo único. Pero es una ventaja. Es pero una- es increíble porque es algo que no sé cómo hubiera sido si no tendría el implante, no sé cómo hubiera sido la verdad, pero es una experiencia que ahora lo disfruto con mi hijo y él entiende también que yo uso un implante, tiene 2 años y entiende, o sea, es cosas que a veces, es cierto, a veces a uno se nos va y no los entendemos, pero ellos saben mucho, entonces es algo increíble, la verdad que tener implante ha sido un cambio en mi vida increíble. María Alejandra, mira, ¿nos puedes enseñar de lado tu implante? Sí, Ajá, claro que casi está no se acá. mira. Ahí está, perfecto. Muchas gracias. Y cuéntanos para el público también, ¿cómo es tu experiencia para comunicarte por teléfono, por ejemplo? Ay, Dios, o sea, antes era más difícil y ahora ya no, la gente piensa que no tengo implante, que yo soy, no tengo nada, pero sí, todo depende también de cómo la persona habla por teléfono. Hay gente que habla muy quedito, entonces a veces solo de decirles así como que si les puede hablar un poquito más claro, pero de ahí de lo contrario, no he tenido problemas para hablar por teléfono ni comunicarme con la gente que tengo enfrente. Pues no sabes el gusto de tenerte hoy. Qué bueno que te puedo ver. María Alejandra, para que sepa, no está en Guatemala, vive afuera, así que le agradezco un montón que se haya unido con nosotros hoy. Sí, Ven no, una paciente súper contenta, feliz del implante coclear y te deseo lo mejor, que yo sé que ya mero vas a dar a luz, así que te deseamos lo mejor, que todo salga muy bien. Gracias, no, gracias a ustedes por tomarme en cuenta y los llevo siempre en mi corazón. Muchas gracias, Alejandra. Muchas Mucha suerte. gracias. Te agradezco un montón, ¿oíste? Gracias, gracias. Eh, finalmente les vamos a presentar a José Ricardo. José Ricardo, de 22 años, también joven. Esto también es una condición interesante porque eh, José Ricardo es un futbolista de alto nivel. Tuvo una gran oportunidad de irse a entrenar a uno de los mejores lugares y tiene está jugando fútbol o esa es su pasión. Y había estado muy bien en una de las visitas que tuvo aquí en su país. Lamentablemente tuvo un accidente en el cual en el deporte, jugando fútbol, eh, tuvo una fractura del cráneo y la fractura abarcó el hueso temporal, donde está el oído interno. La fractura pasó lastimando el caracol y perdió completamente la audición del oído izquierdo. Eh, en el caso de José, él obviamente tiene un oído completamente normal, el oído derecho, pero el oído izquierdo lamentablemente ya no escuchaba nada. Considerando su edad y obviamente la importancia de poder escuchar con los dos oídos, las ventajas que esto tiene y que está en la universidad y la preocupación que él tenía de poder continuar su carrera futbolística y otras cosas,
lo evaluamos y lo tuvimos en la clínica y tomamos la decisión entre las otras opciones que hay de considerar la rehabilitación de ese oído, que de las opciones que hay con audífonos y con otras opciones, el implante sí rehabilita ese oído. Entonces, siempre es un poquito la duda de que cómo un paciente que tiene un oído completamente normal puede adaptarse a un oído electrónico, por decirlo así. Así que también yo le agradezco muchísimo a José Ricardo que esté con nosotros hoy y que nos cuente un poquito de su experiencia. Hola José, ¿cómo estás? Buenas noches, bien doctor, qué bueno verlos otra vez. Ahí veo que tener la bandera de Guate colgada. Sí, siempre. Contanos un poquito de tu experiencia con el accidente y lo que fue un poquito también frustrante y preocupante y después la decisión que tomaste de implantarte. Sí, con mucho gusto. Pues primero que nada, gracias por la invitación. Mucho gusto a todas las personas que están viendo. Espero que nuestras experiencias les sirvan. Y pues les cuento un poquito, así como el doctor les dijo, mi pérdida auditiva en el oído izquierdo fue por un cabezazo jugando fútbol. La verdad, algo que uno nunca se espera. Eh, un día como cualquier otro, pues yo me estaba preparando para regresar a la universidad porque juego fútbol en la universidad acá en los Estados Unidos y pues nada, en un tiro de esquina salté y cabeceé la pelota y otro jugador que venía tarde a tratar de ganarla, pues me cabeció y de ahí es de donde surge la fractura. Desde el momento que me recuerdo, porque también fue un trauma en el cual perdí un lapso de memoria. Me recuerdo que ya, o sea, no escuchaba. Con el pasar del tiempo, pues fuimos evaluando con los doctores a ver si el oído pues regresaba, si era por alguna inflamación o algo y la audición se perdió completamente, pero pues gracias a Dios pude tener la oportunidad de implantarme. El doctor Nuyens me vendió la idea poco a poco y fuimos analizando la oportunidad con mis papás. La verdad es que este tipo de cosas son cosas que uno realmente no les pone cabeza cuando uno pues no sufre de esto. Realmente es como cuando uno es, bueno, yo también de niño me pusieron lentes. Entonces es como cuando uno le ponen lentes nuevos, uno va a la iglesia el domingo o al colegio y uno rápidamente detecta quién tiene lo mismo que yo ahora. Entonces es algo que es igual con el oído, uno se va integrando con gente que uno antes pues realmente no les ponía atención a cómo esto es pues ciertamente una desventaja con respecto a otras personas que tienen sus seis sentidos, cómo hay gente que resalta tanto inclusive con estos problemas y pues con el tiempo fui trabajando en mi audición. Cuando fui implantado al principio fue muy difícil porque pues cuando uno tiene un oído bueno y uno malo, el cuerpo, el cerebro humano está acostumbrado, eh, y creo que el doctor no me dejará mentir, a que obviamente la parte buena haga el trabajo por la otra. Es como que si tengo una pierna buena y en la otra estoy cojeando o tengo algún problema, la buena va a tratar de hacer todo. Entonces, en este caso era lo mismo y me costaba mucho, mucho entender las palabras, realmente entender cuando me hablaban con el implante y con las terapias y con el tiempo, oyendo mucha música por medio de la opción de Bluetooth, por ejemplo, fue una de las cosas que más me ayudó a empezar a entender el ritmo de cómo hablaban las personas y empezar a reconocer ciertos sonidos fonéticos. ¿Y cómo pensás que ha sido tu integración ahora? ¿Te sentís como que no hay mucha diferencia de derecha a izquierda? La- Nosotros le llamamos obviamente la plasticidad cerebral.
Es impresionante cómo el cerebro empieza a adecuar las dos señales para poder casi que integrarlas, ¿verdad? De una forma simultánea. ¿Cómo te has sentido ahora después de la fase inicial, que es un poco difícil, pero ahora cómo lo sentís? Ahora con el tiempo es mucho más fácil. Yo lo que hago es normalmente que comparo también, como decía María Alejandra, me despierto en las mañanas y me lo pongo y obviamente como uno ha estado toda la noche sin el implante, es bien, bien recio y a los 5 minutos ya se acostumbró el cerebro y uno empieza a sintonizar pues lo más parecido posible entre los dos. Sí, obviamente siempre hay una diferencia y uno reconoce los sonidos pues que vienen de un oído y del otro. Em, los sonidos que pues percibo por el implante em, son un poco más metálicos, entonces también eso a veces me ayuda a reconocer de qué lado están pasando las cosas. Correcto, eso se va acostumbrando y puede determinar incluso localización sonora. Eh, Sí, eh, Adriana Lozano, que está con nosotros hoy, una espectacular paciente también, nos escribió un libro lindo que se llama La luz del silencio. También tenía esa pregunta de cómo te sentías con un oído sano y uno electrónico, por decirlo así. Ahorita lo acabas de explicar, yo creo que sí es importante eso fue siempre una duda inicial con los médicos porque pensábamos que un paciente con un oído sano completamente no se iba a adaptar, digamos que al sonido electrónico, pero con los años nos dimos cuenta que esto no es así y que muchas veces el cerebro se adapta perfectamente a esto y casi que, ¿qué dirías ahorita que necesitas mucho tener los dos lados? ¿Podrías estar con el implante apagado mucho o cómo está? pues la verdad es que sí, o sea, yo igual puedo estar sin el implante, por ejemplo, a veces me preguntan y jugás fútbol con el implante y la respuesta es no. O sea, el implante nunca fue recomendado jugar con él. Y en esos momentos es donde uno se da cuenta. Por ejemplo, a mí si me gritan de un lado del campo, que es de mi lado, pues izquierdo, el lado sordo, no escucho o tiene que ser lo suficientemente fuerte como para que escuche. Pero realmente yo creo que se podría vivir sin un implante, más sin embargo, el implante creo que es una excelente opción, sobre todo si uno es joven realmente. Con el doctor siempre lo platicamos y como va la tecnología en nuestros tiempos, pues quien quita que en algún momento ya ni haya que usar nada fuera de la cabeza y pueda escuchar mientras que juego fútbol también con algo adentro. Entonces, esas cosas siempre mantienen también la ilusión y uno, pues cuando se lo quita, realmente uno sigue escuchando bien. Yo diría que inclusive uno puede escuchar hasta si yo tendría que dar un número, un 75% de las cosas que pasan alrededor de uno y uno realmente lo que se pierde no es necesariamente lo que no esté de tu lado bueno, sino de uno se pierde de ciertas cosas, por ejemplo, como sonidos de la naturaleza o cosas a las que uno realmente no les pone atención porque las voces que uno trata de escuchar sí se pueden escuchar. O sea, en lugares recios, pues obviamente cuesta, pero en el día a día no es tan difícil. Muchas gracias, José. Aquí Adriana, bienvenida. Aquí, qué bueno que estés con nosotros hoy. Eh, Aquí, no sé si tenías tú una pregunta más, con mucho gusto. Siendo Adriana Lozano, es una paciente que también hemos tenido con nosotros y que, como les comenté, ha escrito un libro muy bonito de qué es lo que se siente tener una pérdida auditiva progresiva, incluso estabilizada hace unos años, pero que también ha sido algo muy difícil para ella. Con mucho gusto, si quieres decirnos algo, Adriana, bienvenida. Gracias, Michelle. No, pues primero que nada les quiero felicitar a todos porque, ¿verdad? Como yo también fui candidata a implante de cóclea,
siempre es muy difícil entender y nunca había, de verdad, fue la mejor explicación que he tenido, ni en Estados Unidos también explicado con el video, con las imágenes, con todos los temas. Los felicito porque me quedó súper claro ahora sí. Digo, siempre lo tenía, pero no tan claro como ahorita. Y nada, pues yo por eso me metí, porque mucha gente ahora, como por lo del libro, pues me está preguntando mucho de que, mira, que si tengo un oído sordo y qué hago, como les digo, mira, yo no soy doctora, pero los mando directamente con el doctor Michel Núñez y él los puede atender porque, pero sí quería tener un conocimiento más profundo. Obviamente a José, pues para mí era la pregunta porque yo, pues, ¿verdad? Tengo un oído sordo, yo estoy con los audífonos Cross, entonces sé que no es lo mismo del implante porque solo amplifican. Entonces mi pregunta era, si yo ahorita estoy bien con mi audífono Cross, la recomendación es esperar, ¿verdad? O sea, seguir así, o si hay algún deterioro de decir, hay un tiempo importante de que no, te hubieras puesto el implante antes o no. Buena pregunta, Adriana. Yo pienso que en el caso de José, pues era más fácil porque había perdido totalmente el oído y la única pues, opción era recuperarlo vía el implante. En el caso tuyo, mientras que el audífono te funcione, pues puedes seguir obviamente con esta modalidad. Y si la audición bajara más, a tal punto que un audífono no te permita amplificar adecuadamente, entonces yo sí te recomendaría considerar el implante porque es una muy buena opción. Claro. Sobre todo siempre considerando la base de la enfermedad que a veces unos pacientes tienen y que puede ser progresiva, ¿verdad? Pero sí. Yo creo que ahí pues el paciente es la razón de todo esto y si el paciente se siente bien, así como tú dijiste, con los audífonos que tienes puestos, yo creo que ahí está la respuesta, ¿verdad? Y lo que nos dijo pues Alejandra es ya en algún momento sintió que sus audífonos ya no le estaban funcionando, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí es el momento que empieza uno a pensar, ¿verdad? Que es posible o se podría evaluar la colocación de un implante coclear, ¿verdad? Sí, no hay alguna urgencia de decir, ¿verdad? Ahorita tu cerebro está funcionando, después ya no, o sea. Digamos, en tu caso que estás con estimulación, con audífonos, la verdad es de que no, o sea, se puede, se puede considerar más adelante en caso que haga falta, ¿verdad? Así es. Muchas gracias. De No, de nada. nada. Doctor, yo quería agregar algo. Sí. Es que vi que en el chat preguntaron, entonces yo también pues probé el sistema Cross que acaban de mencionar eh, y lo probé más o menos por 2 semanas, si no estoy mal, y no se compara mucho a lo que es el implante. El implante es un nivel totalmente superior. Con el Cross uno se sigue perdiendo realmente de dónde vienen las cosas o de dónde no, y los sonidos no son claros. El implante sí mejora el estilo de vida en 100% comparado al cross. Es un buen punto, gracias y gracias por la pregunta Gracias, de José. Patti. José, gracias porque tienes razón. Tal vez yo me he acostumbrado porque estoy así desde los 7 años. Entonces yo aprendí a hacer mi vida, ¿verdad? Con un oído y volteo a cada rato y también, ¿verdad? Digo disparates y todo. Entonces, por eso yo creo que cuando son jóvenes, pues hay que hacerlo antes y en una pérdida rápido el implante es lo mejor. Yo en mi caso, pues yo creo que a mi edad de 43 años estoy muy acostumbrada, y ese es el miedo que siempre Núñez sabe, mi temor, ¿verdad? Del cambio. Uno siempre tiene miedo al cambio, pero ya después ver estos testimonios esperanzadores, pues que te cambian mucho, y me quedo muy tranquila por si algún día tengo que hacer ese paso. Y pues gracias. Igual para todos, ¿verdad? Ahí está mi libro con todo mi cariño para
dar mucha esperanza, como dice Núñez, solo los que lo sentimos y vivimos eso sabemos lo que es vivir con este padecimiento. Sí, y así que muchas gracias. Y recuérdense que a todos aquellos que participaron hoy, yo sé que hay siempre preguntas, estamos para servirles. Aquí estaremos siempre respondiéndoles sus dudas. Yo sé que a veces estas decisiones son complejas. Ya les habíamos puesto dónde estamos. También tenemos obviamente el gran apoyo de CEDAF y con Patti, que estuvo, gracias por estar presente hoy, Patti. Ha sido un gran bastión para la rehabilitación de identificación de pacientes para implante. Y finalmente, a todos los que participaron hoy, que conozcan o que tengan a alguien, les estamos dando un giveaway de un deshumidificador que pueden hacerlo. Perdón que lo tengo que también señalar, pero participen si quieren. Es algo que obviamente es muy útil para muchos pacientes que usan audífonos. Y finalmente les quiero agradecer a todos, a Adriana, a Lisa, a todos nuestros pacientes que participaron el día de hoy, a Avi, a José y a María Alejandra. Gracias por darse el tiempo. Yo creo que lo más directo y sincero es oír las opiniones de a todos aquellos que han pasado por esto y que están implantados y que les ha cambiado su vida. Y le motivamos a todos aquellos pacientes que piensan que podrían ser candidatos o que necesitan algo como esto, que se atrevan, que pregunten y que no tengan miedo, porque esta es una cirugía maravillosa que les puede devolver realmente una vida, si no normal, casi normal. Así que quiero agradecerles a todos otra vez su participación. Cualquier duda que tengan, por favor, no nos dejen de contactar. Y con esto quiero cerrar el webinar del día de hoy. Esto quedará grabado, así que pueden buscarnos también en nuestros canales de YouTube. Y si tienen dudas, pues lo pueden volver a ver. No sé si tienen alguna otro comentario, Lisa, Adriana. No, solo muchísimas gracias por darnos su tiempo y su atención. Y de verdad que estamos ahí pues en la clínica, ¿verdad? Para poder ayudar a cualquier persona con pérdida auditiva, porque sabemos, ¿verdad? Como dicen todos, o sea, solo la persona que tiene esa pérdida auditiva realmente sabe lo problemático, ¿verdad? Y cómo puede afectar. Y lo bueno es de que existen soluciones, ¿verdad? Y hay una solución para cada tipo de pérdida auditiva. Y lo importante es hacer una evaluación y va a haber una respuesta, o sea que lo hay, ¿ok? Así es, agradecerles a todos la atención, el tiempo, invitarlos a que evalúen su audición, recordarles en el mes de marzo el Día Internacional del Cuidado del Oído de la Audición y que sigan en contacto con nosotros, que seguiremos brindándole información por todas nuestras redes sociales y esperándolos aquí todo el equipo de 12 especialistas para revisar y darle la atención integral y pertinente para su caso. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas Hasta noches. luego. Gracias Buenas a todos. noches.